Doctor Rosati, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. El doctor Rosati, como ustedes vieron recién en la presentación, tiene varias dimensiones en su personalidad pública. Es el presidente de la Corte, es constitucionalista, fue constituyente, fue ministro en la gestión de Néstor Kirchner, se alejó en medio de una polémica por resistirse a algunas cosas que afectaban su moralidad o su ética, y decidió irse a la actividad privada. Fue procurador del Tesoro, es decir, abogado del Estado. Fue intendente de Santa Fe, es decir, es doctor en historia. Dentro de poco va a tener un doctorado en filosofía. Es decir, estamos ante una persona que mira las cosas seguramente desde muchos puntos de vista. Y eso es lo que yo voy a tratar de aprovechar esta noche. Me gustaría empezar con un tema de coyuntura, porque me interesa su opinión y porque me parece que los que nos están mirando van a tener el mismo interés, que es que desde hace mucho tiempo, probablemente desde que se reformó la Constitución del 94, la dirigencia política argentina no termina de ponerse de acuerdo con qué Consejo de la Magistratura quiere. Y empieza a haber distintos tipos de reformas. La última reforma fue objetada por el Colegio de Abogados, que fue a la Justicia. El tema terminó en la Corte, y la Corte acaba de declarar que la última reforma al Consejo de la Magistratura era inconstitucional y que hay que volver a la ley anterior. Y esto introduce una cantidad de modificaciones. No me quiero detener en esas modificaciones que son técnicas, nos podrían llevar mucho tiempo, pero me interesaría escuchar de usted lo siguiente, dos cosas. Primero, ¿por qué tanta inquietud con el Consejo de la Magistratura? ¿Qué significa el Consejo de la Magistratura para la vida pública argentina? Y segundo, ¿qué significa para el Consejo y para la Corte lo que va a pasar ahora, que es que si se vuelve al modelo anterior, el presidente de la Corte, mientras usted sea presidente, usted va a presidir también el Consejo de la Magistratura? Bien, bueno, el Consejo de la Magistratura es un órgano que se introduce en la reforma del 94, yo fui convencional en el 94, como una estrategia para que la designación de los jueces y la remoción de los jueces fuese un mecanismo, digamos, menos discrecional por parte del presidente de la Nación y por parte del Congreso. Antes de 1994, para designar a un juez, era necesaria la voluntad discrecional del presidente, que mientras fuera abogado una persona y tuviera una edad determinada, mínima, remitía el pliego al Senado, y el Senado, si lo aprobaba, ya era juez. Ahora es necesario llevar adelante un concurso previo, es decir, el objetivo del Consejo de la Magistratura fue dar una participación civil y política mayor que la mera discrecionalidad del presidente para nominar a un candidato. Y también en el proceso de remoción, que era muy lento, porque era el juicio político, había muy pocos juicios políticos en la Argentina, en la historia de la Argentina hasta 1994, para remover un juez, fuese un proceso en el que también tuviera representación la abogacía, los propios jueces, el poder político, etc. En la convención, muchas veces a mí se me pregunta, usted como convencional, ¿por qué no intentaron poner cuántos jueces debe haber, cuántos legisladores, cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos representantes de la ciencia y de la técnica, cuántos abogados? Y la respuesta es porque el consenso llegó hasta ahí. Entonces se dijo, una ley especial del Congreso va a determinar el número. El Congreso reguló este tema varias veces. Las dos últimas leyes fueron declaradas inconstitucionales en algunos de sus artículos. Una de ellas, la llamada Ley de Democratización de la Justicia, que establecía la elección directa de abogados y de jueces, ¿no es cierto? Y esta última, que plantea una situación de desequilibrio entre el estamento político, porque en esa conjunción tiene que haber un equilibrio para que no haya una hegemonía, para que ninguno de los sectores tenga la capacidad suficiente para reunir el quórum, tomar decisiones, más allá de que el resto de los sectores estén en desacuerdo. Es complejo porque la Constitución dice procurará el equilibrio, no establece una fórmula matemática y de eso se trata.
En mi caso particular, yo antes de llegar a la Corte, digamos, en mis libros ya había sostenido la inconstitucionalidad de esta ley y la Corte había sostenido también que en la inconstitucionalidad de la ley anterior, en el caso Rizzo, se volvía al régimen anterior. Bueno, esto es lo que ocurrió ahora. Hubo una mayoría para entender de que no había un necesario equilibrio entre los distintos estamentos representados y en consecuencia se declaró la inconstitucionalidad y tal como ya había dicho la Corte en anteriores situaciones, se vuelve al régimen anterior. Siempre y cuando no haya una nueva ley del Congreso que busque el equilibrio perdido en los próximos 120 días. El presidente de la Corte, en la ley que cobraría vigencia, entonces, pasa a ser presidente del Consejo como lo fue muchos años, o algunos años en la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, se puede estar de acuerdo con esto o no, pero es la definición legal que tenemos. Y para evitar un vacío, por supuesto que se convalidan todos los efectos de la actuación del Consejo de la Magistratura con la actual composición, porque de lo contrario entraríamos en una situación de un caos, un escándalo jurídico. Entonces, se preserva esta situación, se da una posibilidad de que el Congreso sancione una ley y si no, se vuelve a la ley anterior, que es más equilibrada, que va a suponer que van a tener más voz. Los científicos, académicos, los abogados, que son los que soportan el sistema. La Corte le pone 120 días al Consejo para que se adecue. Sí, al Congreso, sí. ¿Qué pasa si en 120 días no ocurre eso? Al día 121 empieza a regir la ley donde el presidente es el presidente de la Corte. ¿Y si los demás estamentos no se actualizaron en el día 121? Todo lo que se decida es nulo, por eso tiene que estar... O sea que puede quedar paralizado el Consejo. Yo creo, hoy se reunió el Consejo y ya están los aprestos para completarlo, pasar de 13 a 20, es decir, que los estamentos que deben elegir a sus representantes lo hagan dentro del plazo convenido. Otro tema que tiene que ver con estos días y después me gustaría pasar a temas más generales. Algo que yo no entendí. ¿Qué es la visita de Soria del ministro de Justicia a la Corte? ¿Qué es lo que no entendí? Con independencia de si a uno le gusta o no las cosas que dijo, si fue respetuoso o no, si es el trato que conviene, todo eso puede ser materia de opinión. A mí personalmente no me gusta. Pero lo que no entiendo es la jugada política. Porque yo supongo que si el ministro de Justicia va a la Corte hacer una cantidad de reclamos muy duros y además después los hace público, la jugada siguiente es que el partido al que pertenece el ministro de Justicia tiene los 2/3 en el Congreso para producir la remoción de la Corte. Si eso no existe, ¿cómo quedó? Digamos, ¿cómo sigue esta película de la Corte con el Poder Ejecutivo? ¿Qué sentido tuvo esa reunión? A ver, en general, no sé si está claro. Sí, clarísimo, clarísimo. En general, yo nunca interpreto actitudes ajenas, ¿no es cierto? Uno es dueño de lo que dice, de lo que calla. Sí puedo describir la situación y hacer algún comentario. El ministro pidió una audiencia, le fue conseguida de inmediato, por supuesto, coordinamos la fecha, lo escuchamos con mucho respeto y atención. Hizo una locución, tal como él después lo refirió. Nosotros teníamos pensado no hacer ningún comentario sobre su visita para que él expresara lo que había dicho o venía a decir. Y bueno, cuando terminó su alocución, viendo que no había hecho referencia a ninguna causa concreta que estuviera a fallo del tribunal, porque en ese caso sí le hubiéramos mostrado la puerta de salida, pero como no hizo ninguna referencia a ninguna causa que estuviera pendiente, sino que hizo comentarios que después lo dijo en los medios de comunicación, bueno, escuchamos. Yo antes de que se retirara alcancé a decirle el tema de la necesaria cobertura de las vacantes, que es una sangría que tiene el Poder Judicial, y bueno, esto terminó así como terminó. Cada uno se relaciona, elige la forma de relacionarse que le parece.
Y bueno, nosotros guardamos silencio y después no dijimos nada y nos parece que nuestro rol no es polemizar. Nuestro rol no es polemizar. Antes se decía el juez habla por su sentencia. Yo creo que 99% habla por su sentencia. A veces tiene que venir a un programa de televisión y explicar algunas cosas, cómo funciona la Corte o qué espera uno del Poder Judicial y preguntas de esa naturaleza. Pero en términos generales nosotros no nos exponemos a polémicas y bueno, cada uno es dueño de decir y de actuar como le corresponde, siempre que se respete la Constitución, ¿no? Que es lo que nosotros pretendemos salvaguardar. Vamos a la pregunta que usted acaba de hacer, ¿Cómo funciona la Corte? Caso Consejo de la Magistratura. Sí. ¿Cuánto duró el tema? En la justicia, no digo en la Corte. En la justicia llevó, esto empezó... 16 años casi. Sí, 15 años, sí. Y en la Corte como 6. En la Corte tal vez un poquito menos, porque en realidad el expediente pero estaba suspendido por común acuerdo de las partes, ¿no es cierto? A veces se plantea el tema de, hay un proyecto de ley en el Congreso, puede salir, hay acuerdo parlamentario, cuando hay diálogo se dice, pero quiero ir a la cuestión general, ¿existe algún, porque muchas veces se habló de esto, de que la Corte tenga más previsibilidad en lo que hace? Probablemente menos trabajo. Estoy pensando en la Corte americana, ¿no? Que trata muy pocos casos por año. Claro. Es muy predecible cuándo los va a tratar, cuándo... Sí. Hay audiencias públicas todo el tiempo. Sí. Mire, esa es nuestra expectativa. Ahora, yo le voy ¿Qué dificultades hay para que eso sea así? Las siguientes. Nosotros resolvimos en los últimos 3 años 7.000 causas, 7.000 expedientes, que cada expediente puede conllevar, digamos, la pretensión de más de una persona. Entonces esos 7.000 significan respuestas a 10.000, 12.000, 15.000 y hasta 29.000, como fue hace 2 años. Casos. El que esté mirando esto, es muy difícil. Sí. ¿Cómo es que hacen 15.000 casos? Bueno, 7.000 sentencias, de las cuales el abogado que está mirando dirá, pero ustedes no resuelven todas en el sentido de decir, tomo este caso y lo resuelvo de esta manera. Muchos los rechazamos, pero para rechazarlo hay que leerlo antes, para decir, este caso no califica para que yo lo resuelva. Entonces, todo lo previo es igual. En Estados Unidos efectivamente se terminan resolviendo, supongamos 100 causas al año. ¿Contra cuántas de la Argentina? Por semana nosotros 180. Por semana nosotros 180. Estados Unidos por año 80, 90. ¿Esto por qué? Porque hay una creciente judicialización de los temas. Desde 1983, cuando vuelve la democracia, ahora se triplicaron la cantidad de juicios. Esto explica, primero, una incapacidad de la sociedad para resolver problemas antes de llegar a un tribunal, que es una incapacidad importante en términos de democracia. Es decir, no se logra una cierta concordia, sino que esto va a un tribunal. Segundo, es muy difícil al abogado, a los colegios de abogados, yo lo entiendo, yo ejercí la profesión hasta llegar a la Corte, decirle, a partir del año que viene, en vez de resolver 12.000 causas, 13.000, 7.000 que ustedes plantean, vamos a resolver 100. Es muy difícil. Requiere un diálogo muy profundo, etcétera, etcétera. El problema no es cuánto nosotros podemos resolver, el problema es todo lo que nos entra. No es cuánta agua podemos sacar nosotros del bote, sino nosotros sacamos cada vez más agua del bote, ya estamos en el límite, pero si el bote se inunda cada vez más y el agujero es más grande, es lo que entra. Entonces ahí es donde tiene que trabajar los sistemas de casación para filtrar que no nos llegue tanto trabajo a nosotros. Segundo, algo que no existe en la Argentina, pero podría existir con una cierta buena voluntad, tal vez una ley, eventualmente una propia jurisprudencia de la Corte, que los fallos de la Corte sean obligatorios, de obligatorio cumplimiento cuando es una jurisprudencia consolidada. Esto hoy no es aceptado en todos los casos. Yo celebro
Que la ¿Eso FIP, qué significa? Que yo no vuelva a la Corte, que ya si hay un caso, un antecedente parecido al mío, ya rige ese. ¿quién es el principal impulsor de causas que llegan a la Corte sabiendo cuál va a ser el resultado? El Estado, el gobierno, cualquier gobierno, el anterior, el que venga, etcétera. El Estado. Entonces, yo celebro que hace pocos días la Corte sacó un fallo vinculado a la aplicación de la ley más benigna para una cuestión tributaria, el caso Vidal, y la FIP y el Ministerio Público Fiscal dijeron, adherimos al criterio de la Corte y no vamos a mandar los centenares y miles de casos que se enviaban a la Corte todos los años por este tema. Si todos actuaran así, nosotros no tendríamos 15.000 causas que nos ingresan por año, 18.000 causas que nos ingresan por año. Tendríamos muchas menos. Entonces podríamos hacer una agenda, que la vamos a hacer igual. Pero en la Argentina uno hace la agenda, dice, los próximos 3 meses vamos a tratar estos 4 temas, estos 5 temas, vamos a hacer audiencia y vamos a resolverlos. De pronto se presenta una situación conflictiva, una cuestión electoral, en épocas preelectorales, una cuestión y hay que resolverla, y no estaba en la agenda, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer una agenda. ¿El número de jueces de la Corte cómo lo piensa usted? Con independencia de que siempre detrás de ese tema se sospecha una manipulación del que quiere ampliarlo. Seguro. Salgamos de eso. Sí. Supongamos que se hiciera una ley que dice vamos a ampliar el número a lo largo del tiempo, para que no se beneficie el que hace la ley, inclusive. Lo importante es saber... Es muy chica la Corte Argentina, comparativamente con otras. Sí, es chica. Primero hay que ver qué tipo de Corte queremos, qué tipo de tribunal queremos. Un tribunal de garantías constitucionales puede funcionar con pocas personas, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿qué tipo de tribunal? Ahí viene el número, no al revés. Normalmente se habla primero del número y no se sabe bien qué tipo de tribunal se pretende. Lo que hay que tener presente es lo siguiente, para no equivocar el diagnóstico. Si usted quiere más celeridad, queremos que la Corte saque, la ampliación es inversamente proporcional a la celeridad, porque da una vuelta más larga el expediente. Hoy somos 5, bueno, somos 4, pero la ley dice que debemos ser 5. Usted tiene que dar toda la vuelta entre 5. Cuando logra 3 votos coincidentes, tiene el fallo. Si usted hace 7, la mayoría es 4, pero igual tiene que dar la vuelta por 7. Pero además, si el sexto dice otra cosa, vuelve al primero. Si usted quiere 9, la mayoría es 5, tiene que reunir. Entonces, inversamente, eso hay que entenderlo. Si no se entiende eso y dice, va a morir más rápido con más jueces. Es al revés. Es al revés. Segundo, se dice, vamos a dividir la Corte en salas. Especialidades. Especialidades. No sé, 9 miembros, 3 salas de 3. Civil, penal, constitucional, lo que sea. Ahí tenemos un tema de sociología judicial. Primero, si es constitucional o no, que es una discusión técnica. Pero ¿usted cree que el abogado que hoy lleva miles de casos a la Corte se va a contentar con que la sala civil de la Corte le diga, o va a querer el plenario? El 90% va a querer el plenario. Con lo cual vamos a tener una instancia más y más demora. Vamos a tener un tribunal intermedio que va a ser el tribunal especializado de la Corte, suponiendo que sea constitucional esto. Por eso esto hay que pensarlo muy bien. Si se resolvieran menos causas, sí podría haber un tribunal más grande. Nosotros cuando nos reunimos ahora, a fin de año, que decimos qué quisiéramos, y a nosotros nos gustaría hacer la agenda y decir... Y un mes vamos a tratar el tema de la eutanasia, otro mes vamos a tratar el tema de la libertad de expresión en términos de Google y redes sociales, otro mes vamos a tratar la gestación por sustitución o el alquiler de vientres, otra vez... Sí, eso es probable que hasta lo hagamos, pero después tenemos miles y miles de causas que son... la que tienen al justiciable doliente, al jubilado, a la persona de daños y perjuicios que llegó porque la habilitaron en instancia. Tuvieron casos con la pandemia ustedes, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, el nivel de, sí, por supuesto, donde además hay problemas de competencia, si es federal o si es provincial. En la pandemia nosotros trabajamos... en los años de pandemia sacamos las mismas o más sentencias. Este año vamos a sacar más sentencias que el anterior y el anterior más o menos que los anteriores. Es decir, hay un acostumbramiento al trabajo.
nosotros nos reunimos en acuerdo una vez por semana y dentro de la semana nos reunimos entre todos para hablar. El nivel de presencialidad de los acuerdos, de asistencia de los acuerdos, el más bajo es del 98% de los 5 ministros, ahora 4 ministros. O sea, es un acto casi religioso el acuerdo. Yo falté en 5 años solamente cuando falleció mi madre, que fui a verla los últimos días agonizante a Santa Fe, estuve en el CEPEL y volví. Si no, nadie falta a un acuerdo. Estamos todos, trabajamos permanentemente, pero este es el volumen de trabajo que tenemos. Entonces, cuando se habla, hay que reformular, estamos de acuerdo. Sería bueno también que nos consulten. Le quiero hacer otra pregunta. No es un tema argentino solamente, uno lo podría ver, por ejemplo, se ve muchísimo, muy claro en Brasil y en muchos países de la región, que es el tema de la corrupción. Y la corrupción que termina haciendo que la justicia se transforme en el ring de la política. Y si yo tengo muchos jueces que tienen que dirimir, al dirimir cuestiones de corrupción, la lucha política, el caso de Lula, ¿no es cierto?, que un juez lo excluye de la competencia electoral, después se dice que estuvo mal excluido, etcétera. Al final, no digo que el juez queda politizado, pero la imagen de ese juez queda politizada y termina viendo como una especie de judicialización de la política y politización de la justicia. En la Argentina, a esto tiene una modulación especial en el lenguaje de Cristina Kirchner que dice acá hay lawfare. Es decir, hay un dispositivo de los medios, de sectores dominantes, etcétera, que persigue a determinados actores de la política, como a mí, dice ella. Del otro lado, Macri deja el poder y dice, cuando va a Dolores, a mí me persigue Cristina Kirchner. ¿Cuánto hay de posibilidad en el sistema judicial argentino, mirado desde la Corte, de que haya lawfare, de que alguien pueda ser perseguido por todo el sistema judicial y que no tenga justicia? Yo prefiero manejarme con las categorías, digamos, tradicionales del derecho penal, ¿no es cierto?, en la terminología. Derecho penal del enemigo, la llamaban. Bueno, nosotros vemos el expediente. En el expediente hay pruebas o no hay pruebas. Y aplicamos la Constitución y el Código Penal. Si es un invento, las pruebas no van a ser suficientes. Y además está el principio de indubio pro reo. Si las pruebas son suficientes, no era un invento. Entonces, más allá de la cobertura, digamos, retórica en un sentido no peyorativo del término, nosotros nos manejamos de esa manera, con la Constitución. La Constitución es muy clara, el Código Penal se aplica a todo el mundo, y vemos el expediente. La Corte no es un tribunal de casos, es un tribunal de tribunales. Nosotros vemos lo que han hecho los tribunales inferiores. Nosotros no tenemos la inmediatez de un tribunal oral que está viendo al testigo, que está viendo. Nosotros lo que vemos son varios cuerpos de expedientes. Vemos papeles, vemos recibos, vemos declaraciones juradas. Eso es lo que nosotros vemos y analizamos si se ha actuado correctamente o no. De modo que si hay pruebas de culpabilidad, será culpabilidad. Si no hay pruebas de culpabilidad, no será culpabilidad. Yo no lo haría tan complejo, ¿no es cierto? Para nosotros la cuestión pasa fundamentalmente por eso y por aplicar el derecho, ¿no es cierto? Por supuesto que en la aplicación del derecho puede haber matices, pero matices muy, muy breves. Nosotros siempre digo, el juez es como un pintor, digamos, el fileteador. Tiene un margen de interpretación de 5 grados. No es como el político. El político es el pintor de brocha gorda, que tiene, todos tenemos la Constitución arriba, pero el político tiene su ideología, la percepción de la realidad, y entonces puede moverse 180 grados. Algunos se mueven menos por una rigidez ideológica, por convicciones personales, por cuestiones éticas, por lo que sea. Nosotros es muy poco lo que tenemos, nosotros no inventamos en el derecho. Cuando se nos dice, sacan este fallo, es porque el caso vino a nosotros no vamos a un caso, el caso viene a nosotros y nosotros lo resolvemos conforme a la Constitución. 2 temas que están en los diarios todo el tiempo
Y siendo usted de Santa Fe, donde ese tema todavía está más presente, crimen, narco, violencia cada vez más, asesinatos, ahora hoy hubo una noticia también en Santa Fe de un crimen que parece también mafioso. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué registra? Usted fue intendente en Santa Fe, digamos, tiene una larga tradición en la provincia y ahora lo mira desde la justicia. Sí. Cuando lee esas noticias, ¿qué piensa? Enorme preocupación. La narcocriminalidad, que es lo que nosotros vemos, la parte, digamos, la parte jurídica, judicial del fenómeno narco, que tiene connotaciones culturales, económicas, sociales, sanitarias, pero nosotros vemos... Yo creo que es uno de los 3 o 4 problemas más importantes que tiene la Argentina hoy y probablemente sea el más importante que tenga dentro de 4 o 5 años. Pienso que es una batalla que se está perdiendo. Que la narcocriminalidad puede ser el problema más importante de la Argentina en los 4... Sí, sí. Por lo menos desde la perspectiva del Poder Judicial, claramente. ¿Por qué? Primero, yo veo un desafío, digamos, institucional. Hay un Estado dentro del Estado, hay un lugar donde no llega la Constitución. La Constitución tiene que llegar a todos los lugares del territorio argentino. Si en un lugar no puede ingresar, el sistema judicial se resuelve, la justicia se aplica de otro modo, se resuelve de otro modo, por la venganza, los tiros o como sea, ahí tenemos una parte del territorio donde no se ejerce soberanía, ¿no? De modo que eso yo lo creo que es gravísimo. Y fundamentalmente las consecuencias socioeconómicas, el cambio cultural. Yo escuchaba en este programa hace algunas semanas un funcionario público del conurbano, de Lanús creo, que hablaba de la desesperación de una madre que lo reconoció y dijo: yo quiero que mi hijo salga del comercio de droga. Y este funcionario le dijo: bueno, vamos a ver si puedo conseguirle un empleo público, le puedo pagar 25.000 pesos, y la madre le dijo: mi hijo gana 100.000. Entonces, todas estas cosas tienen que estar sobre la mesa. ¿Qué es lo que nos está preocupando a nosotros? Por eso le estamos poniendo el cuerpo, estamos yendo a Rosario, Santa Fe, con la Procuración Fiscal, con el Ministerio Público Fiscal, los jueces. Que nosotros en la provincia de Santa Fe, la mitad de los magistrados, la mitad de los cargos de los magistrados está vacante. Hoy usted habló de que al ministro de Justicia le planteó el problema de las... Claro, porque ese es un problema urgente. Ese es un problema urgente. La mitad de los jueces federales de la provincia de Santa Fe... que son los jueces que tienen como competencia el tema del narco. El tema del narco. Entonces, tuvimos una reunión con los fiscales provinciales que están trabajando muy bien. Porque este es un problema complejo, porque, a ver, tiene una derivación vertical y una horizontal. La derivación vertical es que el narcomenudeo es provincial y el crimen organizado narco es federal. Entonces, acá hay que articular. Y después, horizontal, porque el delito narco no se da. ¿Eso está bien que sea así? Sí, si hay articulación, sí. Porque si no tendríamos que tener un ejército de jueces federales. Y más que de jueces, de fiscales. Es importantísimo que haya más fiscales federales. Muchos más fiscales federales. En todas las provincias. Yo le hago una pregunta que va más allá. ¿Es una batalla posible o hay que pensar en otro modelo de liberalización, etcétera? Yo creo que ambas respuestas son correctas. Es una batalla posible y en un punto, en un tema, creo, por la complicidad de la sociedad también como consumista, creo que también hay que pensarlo, porque si uno lo piensa de la perspectiva médica, probablemente la resolución sea distinta que la judicial o que la policial. Entonces creo que hay que articular todas estas percepciones. Y la social también, y la cultural también. Entonces, me parece que no es solo represión, no, de ninguna manera. Tampoco no veo nada. En mi provincia, Santa Fe, tenemos el río Paraná, la hidrovía. O sea, la ciudad de Rosario no es casual que sea un eje,
porque es un enclave territorial polimodal para el transporte, ferrocarril, carretera y río. Últimas preguntas, dos le quiero hacer y lamentablemente tenemos que terminar, pero todo este problema económico, desde el hecho de que no hay presupuesto, no sé cómo les va a afectar a ustedes, que tienen responsabilidades de administración del Poder Judicial, más lo que significa el acuerdo con el fondo y muy probablemente que va a haber judicialización de eso, gente que va a decir, bueno, lo tuvieron ustedes en su momento con las tarifas, digamos, al final les toca. Sí. ¿Cómo lo piensan desde la Corte? ¿Cuán lejos o cuán cerca están del problema? Son dos problemas distintos los que acabo de plantear, ¿no? Siempre pensamos los problemas. Nosotros conversamos mucho estos temas entre nosotros, ¿no? Siempre pensamos, porque la historia argentina tiene numerosos ejemplos de recurrir a la justicia para saldar esto. Yo digo, está todo en la Constitución, todo está en la Constitución. El derecho de propiedad, la emergencia hasta qué punto, la presión tributaria, está todo en la Constitución. Hay que leer el artículo 14, el 17, el 75, inciso 19. Después hay que interpretar, por supuesto. Después hay que ver, por supuesto. Esta es una corte que no va a poner una bomba y hacer estallar algo que no puede hacer. Lo que sí, nosotros siempre requerimos que los poderes representativos sean los que resuelvan estos temas. Porque cuando no lo resuelven, terminan yendo a la justicia, a la Corte, y cuando resuelve la Corte, después nadie está contento. Los mismos poderes representativos que llevaron el tema al tribunal, después, obviamente, eso ya lo sabemos, después lo vemos en los medios de comunicación. Y este es un tema que se ha visto potenciado por determinadas situaciones críticas que vienen de lejos, tal vez que vengan desde el 2001 mismo, ¿no? Que parece una crisis que no se cerró todavía. Que parece una crisis que no se cerró. Yo escuchaba también en este programa a Natalio Botana en una reflexión muy interesante, cuando él dijo, algo así, trataré de acordarme, cuando él dijo, la influencia de las redes sociales en el sistema de representatividad. Cada persona cree que no necesita un representante porque se representa a sí misma, opina de todos los temas permanentemente. Entonces se cree su propio representante. Esto, que tiene una incidencia muy directa en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo de crisis y que ocurren en todo el mundo, no en la Argentina solamente, también se proyecta en la justicia. Porque nosotros vemos el enorme desbalance que hay entre la expectativa de la gente, que el primer día que hay un crimen sale con el cartel y dice justicia, justicia, los tiempos procesales, los ritos que hay que cumplir para lograr esto. Entonces, creo que ahí todavía a este tema no se le ha encontrado la vuelta. Si en el 2001 a lo mejor pensábamos que era un tema de personas, que se vayan todos, hoy me parece que la conclusión es que no solamente era un tema de personas, también es un tema de ajustar y mucho el sistema de representación. Cuando digo de representación, no estoy cargando contra la política, todo lo contrario, y siempre reivindiqué incluso la experiencia política previa para acceder a ser ministro de la Corte, ¿no? Pero también incide en el Poder Judicial, y esto yo creo que hay que tenerlo presente, en el rol del juez, en que el juez ahora ya se sabe quién es el juez. Usted ahora publica, y me gustaría terminar con esto, un libro, un nuevo libro, sí. Ensayo sobre la justicia. Sí. Es un tomo. Sí. Porque hay que recorrer, el de Boca es... 4 tomos. 4 tomos. Sí. Yo estoy por escribir la biografía de Silvio Robles en 5 tomos. espero que alcance con 5 tomos. Es un ensayito. Sí, sí. ¿Cómo hubiera escrito usted este libro si no fuera juez de la Corte? ¿Qué le agregó para entender la justicia este rol? Me agregó que en realidad la conclusión de esto, que es que no puede haber justicia sin verdad, porque el juicio a Sócrates, que relata Platón, lo que marca es una persona que, pudiendo elegir la mentira, elige la verdad y eso lo lleva a ser condenado. A mí me lleva a la reflexión que cuando uno dice, por Estados Unidos se ve diferente esto, usted no está obligado a declarar contra sí mismo, lo que tiene es un derecho al silencio, pero lo que no tiene es un derecho a mentir. Esto es lo que diría Sócrates.
No hay un derecho a decir, no, yo no solo no cometí el delito, sino que lo cometió mi vecino y desvío la investigación. Ese tránsito desde derecho al silencio, no digo nada, usted es el culpable, me dicen, yo no respondo. No soy culpable, el culpable es el vecino. Ese tránsito del silencio a la mentira es, me parece, el tránsito que, bueno, en el caso de la época de Sócrates, pasamos del oráculo, donde uno era primero culpable y después se demostraba la culpabilidad, con el caso de Edipo Rey, etcétera. El oráculo le decía, vos vas a hacer esto. Edipo quería evitar ese destino y no podía evitarlo porque los dioses. Sócrates elige la racionalidad, es el primer ejemplo de racionalidad judicial. No está regido por el oráculo Sócrates, dice elijo la libertad, pero la libertad y la verdad lo llevan a las consecuencias que es la muerte. Doctor Rosati, muchísimas gracias. Muy interesante y bueno, lamentablemente tenemos límites de tiempo, si no seguiríamos por la historia, porque usted se acaba de graduar como doctor en historia. Sí, y bueno, el agradecido soy yo, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Vamos ahora a un corte y vamos a recibir a Pancho Olivera, que nos va a hablar de la crisis que hay hoy en Chubut por la violencia ligada en el fondo a toda la discusión sobre la minería, y Daniel Vilota, que nos va a hacer una pintura de un personaje que